1 al 9, de lo que estaremos meditando un momento de la palabra de nuestro Señor. Josué capítulo 1, versos 1 al 9. Josué, del libro de Josué, en su capítulo 1, versos 1 al 9. Lo leemos y dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Hermanos, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la escasez de liderazgo, pero no un liderazgo firme, un liderazgo bíblico, un liderazgo que de acuerdo a los principios que establece la palabra de Dios. Hay muchos líderes y hay mucha gente que lidera de alguna manera, pero que lidere como Dios quiere son muy pocos. Ustedes saben que acabamos de perder, a mi criterio, uno de los más grandes líderes que dio el siglo XX. El pastor John MacArthur fue un hombre que dejó un gran legado. En 1986, creo que fue en 1986, que estableció el seminario de maestrías, donde ha preparado líderes para la iglesia cristiana por todo Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica. Hace poco iba a escuchar a otro líder, tal vez ustedes lo han escuchado, es un español muy bueno, un gran maestro, un exponente, sobre todo en el área de historia, excelente. Pero él dijo unas palabras que quedaron tocando mi mente acerca del pastor MacArthur. Y él dijo que MacArthur en visión de un enano, comparado, y lo comparó con otros grandes, como Martin Lloyd Jones, como John Stott, como otros grandes eruditos, que llegaron a ser incluso consejeros de la corona, etc. Yo creo que es injusto comparar los ministerios de una persona con otra, porque cada uno tiene sus propias maneras de hacer ministerio. Así como es injusto, a mi criterio, hablar de una manera tan despectiva de una persona que recién ha muerto. Es decir, lo que este expositor hace, él está promoviendo una Biblia de estudio que él acaba de sacar. El que lo entrevista le dice, para ponerlo en contexto, para
el que lo entrevista le dice prácticamente que sí, ¿qué piensa él acerca de la Biblia MacArthur? Usted sabe que MacArthur sacó también una Biblia, que de hecho en mis primeros años de cristiano me ayudó muchísimo, a mi criterio. Por muchas décadas, la Biblia MacArthur fue una de las mejores Biblias de estudio que podía tener uno. Hoy yo recomiendo la Biblia de la Reforma, por supuesto, que es excepcional, ¿no? Con todas las notas de R.C. Sproul. Pero antes de que existiera la Biblia Sproul, hombre, ya existía la MacArthur. En fin, yo considero, hermano, que especialmente cuando una persona del calibre de MacArthur ha muerto, nosotros debemos de quitarnos el sombrero y no decir mucho. Y si no vamos a decir cosas buenas, mejor no decir nada. Me dolió mucho porque respeto mucho a este pastor y por ética no voy a decir su nombre. Imagínense que Josué está por heredar el liderazgo de Moisés. Y ojo, que este es algo que nosotros debemos de tener cuidado. No hay tal concepto como heredar el liderazgo de otra persona. Los padres no heredan su ministerio a los hijos. Los hijos no heredan el ministerio de su padre. No, este es un llamado. Y cada líder es llamado de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al llamado que Dios le hace y al propósito por el cual Dios lo está llamando. Pero vean los versos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, o sea, quiere dejar en claro que Moisés era un siervo de Dios. Pero lo que Dios está por hacer con Josué no es menos siervo Josué que Moisés, ni más siervo Josué que Moisés. Estamos hablando de la misma categoría, con diferentes oficios, con diferentes propósitos del llamado, pero en los siervos no hay más alto y más chico. Los siervos todos somos iguales, no importa los doctorados en teología que tengamos. Si Dios nos ha llamado al servicio, en cada lugar, de acuerdo a la capacidad de cada quien, Dios nos usa al mismo nivel de autoridad. Podremos ser tal vez más grandes en conocimiento, más capaces para retener, pero al final somos siervos del Señor. Y así es como tenemos que mantener, ¿vale? Mi siervo Moisés ha muerto, ¿sí? Y Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Por qué es importante? Recuérdense que en el tiempo de Josué y mucho más adelante no tenían apellido las personas. El apellido le da identidad a la persona. Mi nombre es José Ramírez. Esa es mi identidad con la que la persona me reconoce. Pero ellos no tenían. Entonces siempre apoyaban el nombre con el nombre del papá de la persona. De hecho, el nombre de Josué no era Josué, Dios se lo cambió a Josué. Era Oseas, el nombre de Josué antes de ser llamado al ministerio. Cuando fue llamado al ministerio, Dios le cambió el nombre por lo que iba a hacer. Y él le dice, y Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, oh, me quiero detener aquí, porque según la palabra de Dios, ¿de quién era siervo Josué? De Moisés. Era siervo de Moisés. De hecho, 40 años Josué fue el general del ejército de Israel. Él salía a las batallas mientras Moisés se quedaba orando. Moisés se quedaba orando mientras Josué estaba frente con el pueblo en las batallas de Jehová. Ese era el trabajo, entrenar al pueblo, cuidar del pueblo y liderar al pueblo en las guerras de Dios. Hoy le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y nuevamente le vuelve a repetir lo mismo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate, toma, sé valiente.
empezar a ver desde el verso 5 en adelante, que en 5 ocasiones le dice, sé valiente, sé valiente, sé valiente. Hasta para guardar la ley de Dios hay que ser valiente. Luego le dice en el verso 7, y te aconsejo que seas muy valiente, es decir, más que valiente, tenaz para llevar a cabo la obra que se te va a dar. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora ponte en pie como el líder que eres, ponte en pie como el llamado que te he hecho y lidera a este pueblo para pasar el Jordán. Yo voy a tener ese paréntesis acá para que pensemos lo que está sucediendo. 4 millones de personas, entre 4 a 6 millones de personas salieron de Egipto. ¿Sí? Pasaron, en el desierto murió toda una generación, pero entraron los mismos a Canaán, el mismo número, no la misma persona, el mismo número entró a Canaán. Entonces estamos hablando de que habían de pasar el Jordán entre 4 a 6 millones de personas. Eso es una barbaridad de gente, hermanos. No significa, no estamos hablando de 10 personas que iban a cruzar el Jordán. Era muy fácil tomar una balsa y cruzar 10 personas, pero imagínese usted cruzar 4 a 6 millones de personas. Pongámoslo que fueran 5 millones de personas. Cruzar la balsa, ¿cuántos años se le iba a tardar cruzar a toda esa gente? Entonces Dios le dice, levántate, porque vas a ver cómo yo te voy a poner delante de este pueblo. Cuando pases este Jordán, el pueblo va a creer en ti tanto como creyó en Moisés. Así te voy a poner, así voy a levantar tu cabeza, así vas a ser, tan grande como fue Moisés a los ojos de este pueblo, porque el pueblo no creía en Moisés. Nosotros como líderes tenemos que ganarnos la confianza de la gente primero. Pero es muy difícil ganarnos la confianza de la gente cuando hay mucha oposición de aquí, de allá, de allá y de acá. Si nosotros vamos a ganarnos la confianza de la gente, tenemos que hacerlo primero manteniendo nuestra boca cerrada. Segundo, amando a la gente, aunque la gente no lo ama. Tercero, predicando la verdad, no predicando falacia, no predicando ideas, no predicando filosofía humanista, sino predicando la palabra de Dios. Es así como vamos a mantener la confianza de la gente. Yo me imagino la fuerza que tomó Josué cuando Dios le dice estas palabras. Yo, le dice, hoy te voy a decir lo que ya le dije a Moisés. Te lo repito aquí de nuevo. Yo os entregaré, verso 3, yo os entregaré, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisar la planta de vuestros pies. Y le da límites. Es Dios el que le ha dado el límite oriental, el límite occidental, el límite del sur, del norte. Todo Dios es el que le da los límites a Josué. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y aquí es donde Dios empieza a utilizar una palabra más personalizada con Josué, donde empieza a utilizar una jerga mucho más adecuada al caso que está pasando en este momento. Hermanos, si nosotros queremos identificar o delinear o clarificar lo que es el liderazgo cristiano tiene 2 principios. El doctor Roger Small, él lo describe de esta manera: servicio y sufrimiento. El liderazgo cristiano, dice el doctor Small, tiene 2 principios. Todo líder debe tener estos 2 principios.
Dice, sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Porque, hermano, no importa si usted está liderando 10,000 personas, no importa si usted está liderando 100 personas, no importa si usted está liderando 10 personas, no importa si usted solo lidera a su familia. Déjeme decirle algo. Una característica del líder es el sufrimiento, porque tiene que llorar delante de Dios por las personas que está llevando en el camino. Debe ser humilde, porque si el líder no lleva a Canaán a las personas, esto es, el cielo, la tierra del Dios eterno, ha perdido su tiempo en esa tierra. Le dice Dios en el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No le digo, por 1 año, por 2 años, yo te levantaré tu cabeza. Yo te pondré en alto por 15 días. Satanás promete las cosas. Te voy a dar fama, riqueza, pero es todo terrenal y momentáneo. Pero Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, que Josué vio la presencia de Dios con Moisés. De hecho, ¿se recuerdan cuando estuvo en el monte Moisés, verdad? En el monte Sinaí. Los 40 días y 40 noches que estuvo Moisés en el monte Sinaí, casi uno pierde de vista algo, pero Josué está con Moisés. Solo que Josué no está en el monte, en la cumbre del monte con Dios, sino que Josué se queda como a media falda. Y desde ahí escucha los truenos, desde ahí escucha los relámpagos, desde ahí ve todo aquello que se está dando en la cumbre. Y Josué desciende con Moisés. Y es Josué, ojo hermano, es Josué el que le pone un velo a Moisés, porque la gloria de Dios resplandecía en el rostro de Moisés, a tal grado que el pueblo dice que tuvo más miedo de Moisés cuando ascendió al cielo que de los truenos y de todos los relámpagos y el humo que brotaba a la falda del río. Cuando ellos 40 días antes le dijeron a Moisés, no, está tú entre nosotros y Dios, porque es demasiada la gloria de Dios y no va a ser que nosotros muramos en las manos de Dios. Así que está tú entre Él y nosotros. Y a Dios le pareció bien y le dijo, inteligentemente ha hablado el pueblo. Entonces sube a mi presencia y lleva a Moisés hasta la cumbre del cerro del monte, y ahí está en la presencia de Dios. Pero cuando desciende el monte, dice que una luz resplandeciente cubría el cuerpo de Moisés y su rostro estaba transfigurado. Es decir, la gloria de Dios descendió con Moisés. A tal grado que el pueblo clama y pide que Moisés se cubra la cara. Y Moisés se cubre la cara. Dios lo ve bien, tiene que cubrirse. Entonces ahora les dice, yo estaré contigo como estuve con mi siervo Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Qué palabras, qué promesa más grande. Qué promesa más gloriosa. Yo estaré contigo. Y todo lo negativo, todo lo malo que venga sobre tu vida, yo lo cambiaré en gozo y alegría, porque tú eres mi siervo. Yo te cuidaré. Yo pondré vallado alrededor de ti. Yo pondré fortaleza en ti. Yo te armaré de valor para que vayas y hagas el trabajo que yo te he llamado a hacer, porque tú eres el escogido para eso.
Ahora le dice Dios a Josué. Fíjese, después de darle promesa, le da recomendaciones a Josué. Le da mandamiento. Y es que es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque los líderes cristianos muchas veces nos enfocamos más en las promesas de Dios y menos en los mandamientos de Dios. Y cada vez que Dios nos llama a hacer algo, siempre va a poner mandamiento. No pases de aquí, mantente en este camino y verás mi gloria. Fíjense, aquí comienza: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. Esfuérzate, mantente enfocado. Es como el apóstol Pablo, ¿verdad? Puesto tus ojos en Cristo, el autor y consumador de esta fe. Es como el apóstol Pablo le dice: es que cuando nosotros vamos, cuando el atleta va peleando por llegar primero, no se distrae poniendo los ojos a un lado, a otro lado, ni atrás, sino que va de frente, viendo la meta final, viendo hacia dónde va. Es como Jesús, cuando Jesús dice: es que aquel que poniendo sus manos en el arado ve hacia atrás, no es digno de mi reino. Pues estas mismas palabras el Señor les está diciendo a Josué: esfuérzate y sea valiente, mantente enfocado en lo que yo te he llamado a hacer para que lo hagas. ¿Lo cumplió Josué? Por supuesto que sí. Si nosotros vamos hasta el capítulo 24, versos 14 y 15 de Josué, encontramos que el pueblo había dejado a Dios. Ya Josué era anciano y está a punto de morir. El pueblo ha dejado a Dios, pero Josué se mantuvo firme y con gallardía y con tenacidad y con carácter le dice al pueblo: yo veo que ya no andan en la integridad de nuestro Dios, se han desviado del llamado que Dios les ha hecho. Y yo lo vengo hoy, así como Moisés les presentó a ustedes antes de meterlos a la tierra, antes de introducirlos a la tierra, y les digo: he aquí yo pongo hoy camino de vida y camino de muerte. Ustedes sabrán a quién seguir. Si dejan a Jehová, Él los entregará en las manos de nuestros enemigos y los matarán. Pero si siguen a Jehová con todo su corazón, Él los sostendrá y les dará la tierra que fluye leche y miel. Pues ahora Josué les está diciendo casi lo mismo. Ustedes no andan en integridad de corazón, pero ustedes sabrán a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa caminaremos en los caminos del Señor, sin desviarnos a diestra ni a siniestra, porque Él nos ha llamado para eso. Ustedes sabrán lo que van a hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. La respuesta del pueblo, porque le estaba hablando un verdadero líder, porque le estaba hablando un verdadero hombre de Dios, la respuesta del pueblo, ¿cuál fue? Que nada de esto nos acontezca y que dejemos a Jehová. No, nosotros y nuestras casas serviremos a Jehová con todo nuestro corazón también. Josué murió dejando una generación que amaba a Dios. Hasta que vino una generación más, y esa generación dice que se apartó del camino del Señor. Cumplió Josué el mandamiento de Dios. Hermano, el verso 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Ahora, Josué no terminó de repartir toda la tierra de Canaán. No terminó. Pero ¿sabe por qué no terminó Josué de repartir toda la tierra de Canaán? Porque era necesario. Dios mismo vio el corazón del pueblo, un pueblo corrompido.
corrompido y dijo: voy a dejar naciones flechadas de aquí para que se prostituyan y yo los destruyo. Y yo los voy a destruir. ¿Por qué? Es que el Señor no solamente conoce nuestra mente, el Señor conoce nuestro corazón perfectamente. Y así fue, ¿verdad, hermanos? Así fue. ¿Sabe por qué quedaron los cananitas, varias naciones cananitas todavía ahí? Porque Dios dijo: les voy a utilizar como una espina en el talón para castigarlos por malvados. Ahora vuelve otra vez Dios a decir en el verso 7, José: solamente esfuerza, solamente esfuérzate. Miren la verbo que usa: solamente esfuérzate, Josué, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Yo pensé que iba a decir: solo esfuérzate y sé muy valiente para pelear mis batallas, para meterte lleno en lo que vas a hacer. Pero no, mire lo que le dice Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Es que se necesita mucha valentía para guardar la palabra de Dios. La mayoría de personas que se han desviado del Evangelio es porque no han sido valientes para guardar el mandamiento de Dios. Solamente esfuérzate, Josué, para guardar mi ley. Fíjese bien, que mi siervo Moisés te mandó. Ahora nuevamente le da mandamiento, además de la ley, le da mandamiento a Josué: no te apartes de ella ni a un lado ni a otro, mantente enfocado en esta ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Es decir, no es acerca de nosotros, no es acerca del líder, no es acerca de nuestras capacidades, es acerca de Dios. Es acerca de lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es necesario ser más que valiente. Hay que ser más valiente, muy valiente. Si guardas la ley de Dios y no te apartas de ella ni a diestra ni a siniestra, entonces haré prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Una vez más, yo le dice en el verso 8. Es que, hermanos, se dan cuenta todas las veces que le dice que guarde la ley de Dios, que se mantenga enfocado, que no descuide su relación con Dios. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hermanos, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, por la mañana, por la tarde, por la noche, mientras trabajamos, mientras caminamos, mientras dormimos, en todo tiempo debemos de meditar en la grandeza de Dios. De día, de noche, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ese libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, yo me pongo a pensar por qué la iglesia está como está y por qué hay ministerios monstruos que predican nada. Y los que predican la verdad a veces se quedan sin gente. Los ministerios que engañan crecen como espuma. Los ministerios que mueven las emociones son grandes, mientras que los ministerios que predicamos la palabra de Dios permanecemos pequeños. A veces me pregunto eso. Pero
Hermanos, esto no se trata de cantidades, sino que se trata de guardar el mandamiento de Dios, y lo demás caerá en su lugar, de acuerdo al plan de Dios. ¿Cuándo es que Dios va a prosperar? Iglesia, vida nueva. El día que esta iglesia va a ser prosperada es cuando guardemos el mandamiento de Dios como debe de ser. Eso no nos exime a nosotros de hacer nuestro trabajo, ¿verdad? De evangelizar, de hablar de la gente, de Cristo. No. Tenemos que hacer. Pero el crecimiento no lo podemos hacer nosotros. ¿Se recuerdan del apóstol Pablo, verdad? Los corintios, porque los corintios tenían 4 divisiones. Unos que seguían a Pedro, otros que seguían a Apolo, otros que seguían a Pablo, y había un grupo muy espiritual que seguía a Cristo. Y Pablo le escribe y le dice: ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Sino siervo del Dios Altísimo, nada más. No habla de Cristo, pero él pone y dice: no, nosotros como iglesia debemos de seguir las pisadas de Cristo. ¿Saben una cosa, hermano? A los ojos del mundo, a los ojos del Evangelio y la prosperidad de hoy en día, Cristo es el fracasado más grande que ha pisado la tierra. A los ojos de ellos fue crucificado, hermanos, como un criminal de lo más, pero lo más infame de esta tierra. Fue crucificado, murió. La gloria del cristianismo está en la resurrección de Cristo. Si Cristo se hubiera quedado sepultado, nuestro evangelio es en vano. Nada tenemos que ofrecer. Por eso que enfoquémonos en Cristo, hermanos. Enfoquémonos en Cristo, que solo en Él nosotros tenemos esperanza. Miren el verso 9, y cierro con esto. Mira que te mando que te esfuerces, hermanos. Si usted ha llevado el número, esta es la 4ª vez que le está hablando del esfuerzo que se valiente, esfuerzo que se valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no te ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si Jehová es conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Hermano, el verso 18 de este mismo capítulo: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandas, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Hasta para liberar hay que tener fortaleza, hay que tener buen ánimo. Capítulo 3, versos 14 y 15. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tierras para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del Jordán, porque el Jordán suele desbordarse todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Sartán, y las que descendían al mar del Árabe, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Ustedes pueden ver el milagro que sucede aquí, hermano. Dios protegiendo su creación. La Biblia no registra que hubiera inundación. El río se detuvo. Y ustedes saben que el Jordán es un río grande, no es un río chico. Y en el tiempo de la siega es mucho peor, porque es caudaloso. Hay inundaciones en todas las orillas. ¿Y qué dice?
que se detuvieron las aguas antes de llegar a la ciudad de Aram. Se detuvieron las aguas. No dice que murieron peces, no dice que hubieron inundaciones. Entonces Dios abrió la tierra para que se tragase el agua y que no hubieran inundaciones. Además de eso, ustedes pueden observar en el texto que ese día Dios confirma a Josué como líder de Israel, abriendo, así como abrió el mar para que pasara el pueblo en la salida de Egipto 40 años más tarde. Hoy abre el Jordán para que el pueblo se introduzca a Canaán con sus pies en seco. Ese es el Dios que adoramos, un Dios que todo lo puede. Si hubiera habido muerte de peces en masa, se hubiera dicho. Si hubieran inundaciones, se hubiera dicho, tanto en la historia secular como en la historia bíblica, pero no se puede. ¿Esto qué significa? Que Dios ha sido poderoso con el pueblo y lo ha introducido a la tierra. Y ahora el pueblo, y hay otra cosa gloriosa, la nube que cubría el pueblo se disipa. Y la columna de fuego que los cubría en la noche desaparece. Y el maná cesa de caer, porque ahora han entrado a la tierra prometida del pueblo de Israel. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. ¿Saben una cosa? En Cristo, nosotros estamos con Él a donde sentados, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Desde que en Cristo nosotros estamos sentados en los lugares celestes, es decir, a la diestra de la majestad del Padre. Cada uno de nosotros, los que hemos nacido del Espíritu, estamos sentados con Cristo en la tierra prometida, el cielo, que nunca más podrá ser quitado de nosotros para su gloria y para su obra. Así que aquellos que no tienen a Cristo, déjenme decir que están en grave peligro. Están en grave peligro. Los que tienen a Cristo tienen la vida, pero los que no tienen a Cristo están muertos en pecados. Así que espero que algo quede en el corazón de nosotros.